comité multidisciplinario y organizador de este Congreso de Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas, pues es un privilegio para nosotros que nos acompañe en esta ocasión, en este momento, la doctora Patricia Galeana. Entonces, la doctora Patricia Galeana es una destacadísima académica y que tiene una amplísima trayectoria. Y les voy a dirigir una breve semblanza, como nos llevaría mucho tiempo hablar de todas las actividades y de todos los reconocimientos que ha recibido, pues les voy a brindar una muy breve semblanza de la doctora Patricia Galeana. Ella es historiadora, licenciada, maestra y doctora por la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha impartido clases en diversas universidades nacionales y extranjeras. Catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde estableció la clase de Historia de las Mujeres en México, que se imparte a nivel licenciatura. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal la eligió consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo que desempeñó de 2002 a 2013. Es autora de 14 libros, coautora y coordinadora de 34 obras, coautora de 51 volúmenes, ha coordinado y compilado 127 publicaciones de historia política, diplomática y de género. En el tema de la historia de las mujeres ha publicado como autora El Museo de la Mujer en México, la editorial es la UNAM, el año 2012, Géneros asimétricos, representaciones y percepciones del imaginario colectivo, de la colección Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, año 2013. Podemos destacar como coordinadora y coautora La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres, publicado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2003. Política y poesía, Griselda Álvarez, publicado por la UNAM en el 2005. Medio siglo de derechos políticos de las mujeres en México. No estoy muy seguro si es la Universidad Autónoma del Estado de México o del Estado de Morelos. No, de Hidalgo. De Hidalgo. Y la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, 2008. Coordinadora de la Antología de Mujeres Universitarias, publicado por la UNAM en 1990. Mujer y Constitución, coeditado por la FEMU y la UNAM en 1998. La Historia de las Mujeres en México, coeditado por la FEMU y el Gobierno de Estado de Zacatecas en el 2010. Mujeres Insurgentes, editado por el Senado de la República y Siglo XXI Editores en el 2010. Historia comparada de las mujeres en las Américas, con varios coeditores en el 2012. La Revolución de las Mujeres en México, en una edición de la SEP del año 2014. Ella es coautora de Carlota fue roja, en Más nuevas del Imperio, estudios interdisciplinarios acerca de Carlota en México, publicado por la Universidad de Erlangen, 2001. Lucha por la equidad y la democracia, en Economía Política del México Contemporáneo, homenaje a Ifigenia Martínez, del Instituto de Investigaciones Económicas, 2005. Como les decía, ha recibido múltiples reconocimientos, por ejemplo, la Medalla del Mérito Ciudadano en 2011, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. Es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, curadora y fundadora del Museo de la Mujer, integrante de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, con sede en
Merano, Italia. Es fundadora y coordinadora del programa de radio Mujeres a la Tribuna y del programa Historia de las Mujeres en México, programas del Instituto Mexicano de la Radio, el IME. Con ustedes, la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias al doctor Noreña por su presentación. Ciertamente cuando ha vivido uno ya muchos años, pues está muy largo el currículum, ¿verdad? En fin, ya verán ustedes cuando lleguen a esa edad. La que yo tengo, que no les voy a decir cuál es. Me da muchísimo gusto estar aquí en este congreso, este quinto congreso internacional, para ver los avances de las mujeres en todas las áreas de la investigación y de la cultura. Yo quiero felicitar en primer lugar a la doctora Gabriela del Valle, que sé que ha sido pues el alma de este congreso, por poderlo realizar y contribuir así a ese cambio de cultura que se requiere en nuestro país. Una cultura en la cual se respete a la persona humana independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Y para cambiar esta cultura que tiene siglos de estarse arraigando a partir de concepciones filosóficas, religiosas, jurídicas, pues hay que deconstruir la cultura patriarcal y excluyente y construir una nueva cultura, una nueva mentalidad. Y el tema que me invitaron a tratar es el tema de la educación. Educación, pues que es ciertamente un concepto esencial para el desarrollo de la persona y que fue puesto en el centro de la discusión y de la creación de los estados nacionales desde la Revolución Francesa. Cuando se hace la Declaración de los Derechos, entonces nada más del hombre, porque lo hizo Olympia de Gouges, la Declaración de los Derechos de la Mujer, pero eso le costó la guillotina y estos no prosperaron entre los revolucionarios franceses. Sin embargo, sí se planteó la necesidad de que los ciudadanos tuvieran educación, empezando por saber leer y escribir, si no, no podían ejercer la ciudadanía. Entonces el tema de educación, cada vez que yo voltee la hoja, les pido que pasemos a la siguiente lámina. Las condiciones de género, ustedes saben que a través de la historia se ha pretendido demostrar que las mujeres tenemos menor capacidad craneana y por lo tanto menor inteligencia. Inclusive Aristóteles, que fue el que acuñó este término, estableció el término de la capitis diminutio, o sea, somos más chiquitas, por lo tanto nuestro cráneo es menor y según su conclusión, igual era nuestra inteligencia. Por lo tanto, ante esta situación de menor capacidad, pues teníamos que estar gobernadas por los hombres. Y además así se estableció en la Biblia. La Biblia establece: parirás con dolor por toda la eternidad y serás gobernada por los hombres. Entonces, imagínense, con estos antecedentes, pues ha sido muy difícil superar esta situación. Y bueno, ahí les puse algunas de las últimas investigaciones que se han hecho sobre las diferencias entre el cerebro masculino, el cerebro femenino y los cerebros de personas con diferente tendencia sexual. Esto pues se ha llegado a la conclusión de que las mujeres
pues tenemos una mayor capacidad de hacer conexiones neuronales. Por eso es que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mi pareja me dice siempre cuando le hablo mientras está leyendo, me dice, acuérdate que yo no soy mujer, entonces permíteme, acabo de leer y entonces ya te escucho, porque no puedo estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Claro, en contrapartida, algunos señores dicen, bueno, sí, pero nosotros podemos profundizar más. Eso está por verse. El hecho es que el tema de la educación, y para eso tenemos que ir a nuestros orígenes, tanto de las culturas indígenas de América como de la cultura europea que fue impuesta a estas culturas, la cultura española, tenemos que ver cuáles son las concepciones y las ideas que se van dando a las mujeres, los roles que se les asignan, porque muchos de estos siguen presentes hasta la fecha. Hay una cosmovisión dual en el mundo prehispánico, no solamente en las culturas de lo que actualmente es nuestro país, sino en toda Mesoamérica, que es una visión muy bonita, que en la práctica ya no era tan bonita, pero por lo menos en las ideas se consideró que tenía que haber un equilibrio en el universo entre lo femenino y lo masculino, porque si no, pues se caía en el caos. Inclusive si ustedes ven una pintura o un relieve de las culturas mesoamericanas, verán que siempre todo tiene un orden. Lo femenino está de un lado, lo masculino del otro, lo femenino abajo, lo masculino arriba, o sea, tienen esta cosmovisión dual, que esto es interesante, porque en su idea de los dioses se considera que no puede haber solo un dios masculino, sino que a cada deidad masculina hay su contraparte femenina. Entonces es una religión antropomórfica, como la griega, podríamos decir, en la cual hay este concepto dual. Y en los Huehuetlatoli encontramos pues cuáles eran los consejos que daban las madres a sus hijas, y hay palabras muy bonitas como la que les seleccioné, que dice: por un lugar difícil caminamos, andamos aquí en la tierra, por una parte un abismo, por la otra una barranca. Si no vas por el medio, caerás de un lado u otro. Solo en el medio se vive, solo en el medio se anda. Es un concepto hermoso de, en efecto, buscar ese centro, ese término medio que también plantearon los griegos. Sin embargo, claro, en la vida práctica, pues estas culturas establecieron también un régimen patriarcal, como todas las culturas del mundo, aunque algunas tienen antecedentes matriarcales muy antiguos. El patriarcado fue el que se impuso, y en él pues se hizo una división. La mujer tenía que estar en su casa, el hombre era el que estaba fuera, el que tenía el poder, tanto el poder divino de los sacerdotes como el poder de mando. Hubo muy pocos casos en la zona maya donde hubo mujeres que ocuparon el poder, pero solo cuando no hubo descendencia masculina para ocuparlo. Y esta división de estar la mujer adentro de su casa y el hombre afuera, todavía la encontramos en muchas culturas de nuestras zonas rurales, de las comunidades rurales, que cuando nace una mujer,
el cordón umbilical se entierra abajo de las cenizas del fogón y el cordón umbilical del hombre se entierra en el campo. ¿Por qué? Porque esa es la división y ese es el lugar que cada uno debe de ocupar. En el marianismo novohispano, si bien hubo también ideas de personajes hombres que también tenían una posición feminista, porque como ustedes saben, no solamente las mujeres pueden ser feministas, entendido el feminismo como la doctrina ideológica que pugna porque las mujeres tengan los mismos derechos como persona que tiene el hombre. Entonces, a lo largo de la historia encontramos hombres y mujeres que han sido feministas, claro, utilizando la terminología de nuestro tiempo. Y en ese sentido, pues aun cuando Pedro de Córdoba, en la doctrina cristiana, les dice a los hombres que Dios no sacó a la mujer de la cabeza de Adán para que no fuera a ser la que mandaba, esto también hay que tomarlo en cuenta, tampoco la sacó de los pies para que no estuviera sojuzgada al hombre. Entonces, con una visión pues que trata de mejorar la situación de las mujeres, dice, la sacó de la costilla para que fueran iguales. Sin embargo, bueno, pues esta posición en la práctica pues no funcionó porque evidentemente desde que en la etapa clásica los griegos sintetizan su panteón, su grupo de dioses, que eran diosas y dioses, en un solo Dios omnipotente, que va a ser después el Dios, lo mismo de la religión judaica, de todas las religiones abrámicas, judaica, las cristianas y la musulmana, pues resulta que el Dios es uno y es hombre. Y esto ha tenido una influencia definitiva para la vida de las mujeres en todas estas religiones. Entonces, pues sí, primero Dios creó a Adán, Adán era el centro y Eva era la periferia. O sea, Eva fue creada para acompañar a Adán, entonces el centro era Adán. Y además de que pues el Dios es omnipotente, la Virgen sí es también adorada, pero la Virgen es un conducto para que Dios tenga a su Hijo. No es la protagonista de primer orden, sino de segundo orden. Esto es una realidad y todavía hasta la fecha, bueno, pues no tenemos mujeres que sean papas, ¿verdad? Ni no tenemos obispas. En la religión anglicana sí, aunque hay también su reticencia, pero todo ello pues ha marcado una diferencia entre los géneros, que como sabemos es una construcción cultural sobre la diferenciación biológica. Entonces, el marianismo, que es lo que se impone con la religión católica en la conquista espiritual de los pueblos de estas tierras americanas, pues va a ser a imagen y semejanza de la Virgen María. Ser virgen y después madre. Y para ello, pues hay que estar en su casa, en las casas familiares, en los conventos, en las casas de recogimiento, que eran los reformatorios, o las casas de mancebía, que eran los burdeles, pero dentro de la casa. Y este marianismo, pues tomaba la idea aristotélica de que las mujeres eran livianas
o sea, siempre hubo esta idea, no podían controlar su sexualidad. ¿Y por qué no podían controlar su sexualidad? Pues porque Eva fue la mala, la que hizo pecar a Adán, fue la que le dio la manzana a Adán. Pues si no hubiera sido por Eva, seguiría todo el mundo en el paraíso y no habría habido pecado original ni tendría que haber bautismo. Pero he aquí que Eva hizo pecar a Adán. Y entonces ese es el pecado original, fue la culpable de que fueran echados del paraíso y de que a partir de entonces, pues todos los miembros de estas religiones, la católica tiene que ser bautizado para borrar el pecado original, pues de los padres. Entonces, en ese escenario, con este marco, pues las mujeres no deberían de tener contacto con el exterior de las casas, que como muy bien se ha señalado, que eran cautiverios de mujeres. Entonces, no se les, a las de clases altas, pues solamente se les enseñaba a leer si acaso, pero no a escribir, porque si escribían podían conectarse con el exterior. Y bueno, se les enseñaban pues los cánticos religiosos, si bien en una élite muy disminuida, a leer el misal, y pues estas mujeres tenían que aprender a hacer lo que estableció Fray Luis de León, la perfecta casada. Esta mujer dedicada a halagar a su marido, a cuidar a sus hijos. Inclusive Fray Luis de León recomienda que las mujeres no hablen muy fuerte para que no vayan a importunar a sus esposos. Entonces, estas ideas de la perfecta casada y de todas estas concepciones, pues sí, a muchas nos puede parecer absolutamente superadas, pero no lo están tanto. Todavía se siguen enseñando cosas parecidas en los catecismos, en las iglesias. Entonces, por eso es muy importante conocer esta cultura para entender sus orígenes, cómo ha ido evolucionando. Había unas casas que se llamaban las casas de las amigas, que eran exactamente igual que ahora están las señoras que enseñan las oraciones en las iglesias. Bueno, pues estas existían desde la época virreinal y existieron en el siglo XIX. Inclusive el pensador mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, en una obra que les recomiendo que lean, que es muy amena además, se llama La Quijotita y su prima, hace una crítica de la educación de las mujeres, porque dice que en estas casas de amigas, pues realmente las señoras que daban las clases eran unas ignorantes, que solamente pues desconvertían los cerebros en unas verdaderas tapias, porque las enseñaban a repetir y a repetir y a repetir las oraciones, los cánticos, y en fin, si acaso pues les darían recetas de cocina o de bordado o lo que se llamaba labores mujeriles. Ya en el siglo XVIII hubo una que otra institución que no dependiera del clero, pero pues mayoritariamente la educación estuvo en manos del clero hasta que triunfa la reforma liberal a mediados del siglo XIX, desde la conquista hasta todo este tiempo. Y esta reforma liberal, pues, ¿qué es lo que quería? Pues quería hacer ciudadanos y después ciudadanas también. Quería que hubiera mujeres que supieran leer y escribir y que tuvieran una educación parecida
a la de los hombres. Ignacio Ramírez escribió a mediados del siglo, antes de que Comte hubiera planteado la teoría de los 3 estados, esto es muy interesante, él planteó los 3 estados de la mujer. Decía que las mujeres pasaban por 3 estados. El primero era el de esclavas. Todas nacían esclavas. Y es muy interesante escuchar la canción de John Lennon, quien más de un siglo después dice lo mismo. Women are the nigger of the world. Y si no me creen, les dice, vean a la que tienen junto. Estoy hablándoles de los Beatles. Y pues esto lo dijo Ignacio Ramírez: todas las mujeres nacen esclavas, y en un segundo estado, pues algunas son liberadas por sus parejas, y en un tercer estado se liberan a sí mismas. Entonces, bueno, con estas ideas, pues hubo hombres que discutieron inclusive que las mujeres participaran en la toma de decisiones. Nuestro país fue de los últimos 6 de América Latina que reconoció la ciudadanía de las mujeres, hasta 1953. Ecuador lo reconoció en 1929. Entonces, bueno, pues ustedes verán que hemos ido a la saga, incluso de nuestra propia región latinoamericana, donde hay una historia semejante, una cultura intolerante también semejante, porque la intolerancia religiosa que se estableció desde la conquista española prevaleció también medio siglo del siglo XIX, porque todas las primeras constituciones establecieron que no podía haber ninguna otra religión que no fuera la católica, porque todas las demás eran religiones falsas. Entonces, esta actitud intolerante, excluyente del diferente, pues ha prevalecido hasta nuestro tiempo presente. La reforma liberal fue un inicio de un cambio, un pequeño inicio, porque sí, los liberales consideraron que la mujer debería de tener una educación igual al hombre. Y entonces se estableció primero la educación primaria gratuita, después al triunfo de la República, porque Maximiliano lo había establecido gratuita y obligatoria, entonces la República también lo establece gratuita y obligatoria, pero claro, del dicho al hecho hay un gran trecho. Todavía hasta la fecha, si hay mayor analfabetismo en las mujeres que en los hombres, no es porque seamos duras de entendedera, sino podamos aprender a leer y escribir, sino porque no las mandan a la escuela. ¿Y por qué no las mandan a la escuela en las zonas rurales? Pues no las mandan a la escuela porque tienen miedo de que las roben en el camino. ¿Y qué quiere decir que se las roben? Pues que las violen. Entonces, por miedo a la violación, muchas de las niñas no son mandadas a la escuela. Por eso hay mayor analfabetismo hasta la fecha de niñas que de niños. Lo que es todavía más terrible es que después son violadas en sus propias casas. Y en primer lugar, por el padre, y en muchos casos con conocimiento de la madre y consentimiento de la madre. Estas son realidades que, desde luego, tenemos que saber para trabajar cada instante de nuestra vida por cambiar esta situación.
Entonces, bueno, en la reforma liberal empezó a enseñárseles, se creó la escuela secundaria para señoritas en 1869 y ahí la maestra que la encabezó, María Belén, dijo algo muy cierto, dijo, este es el inicio de una revolución, porque ahora las mujeres van a estudiar matemáticas, historia, geografía, todas las materias que estudian los hombres. Después, en la escuela secundaria, se estableció también la pedagogía como materia de estudio. Y después, esta escuela secundaria se transforma en la escuela normal para maestras y esta será la primera profesión aceptada por la sociedad. Porque a ustedes ya no les tocó, pero a mí sí me tocó. Todavía mi mamá me decía, las mujeres decentes están en su casa. O sea, no podía yo andar yendo en la noche a hacer trabajos a casas de amigos. ¿Cómo? Impensable. Entonces, pues sí, en efecto, las mujeres que se consideraban decentes, porque las mujeres de las clases marginales, pues esas tenían que salir a vender sus productos de la tierra que trabajaban y que nunca les pertenecía por su condición de mujeres. Pero las de la élite, pues esas, si se querían considerar decentes, no podían salir de su casa más que para ir a la iglesia. Entonces, la sociedad empezó a reconocer que las mujeres pues podían educar a los hijos de los demás porque era un desprendimiento de su calidad materna. Si educaban a sus propios hijos, pues podían educar a los de otros. Así como las monjas, las esposas de Cristo, pues se dedicaban, por ejemplo, no solo a la enseñanza, sino a curar enfermos, así como curaban a sus propios padres. Entonces, las maestras, pues, tomaron un papel muy importante en la sociedad. Y a partir de que las maestras pudieron tener acceso, no solo a ellas, a la educación, sino hacer que otras mujeres también tuvieran acceso a la educación, hubo una explosión de lectoras. Y esto es un asunto muy interesante porque hasta la fecha, y debo decirles que el Economist de hace 2 años, búsquenlo, dedicó un número al tema de las diferencias entre los dos sexos, de los cerebros y todas estas cosas que acabamos de mencionar, y ahí salen las cifras por las cuales las mujeres leemos más libros al año que los hombres hoy. Y esto se puede ver en el momento en el que las mujeres leían y empezaron inclusive a fundar periódicos y revistas. Claro, las primeras en hacerlo fueron extranjeras, de origen extranjero, una de ellas nacida ya en México, que fue Laureana Wright, con las violetas de la náhuac. Su padre era estadounidense, pero su madre era de Texcoco, y ella, de todas maneras, se le consideraba así de origen extranjero. Entonces la sociedad era más tolerante con, pues sí, dice, estas mujeres son medias locas, pero es que son extranjeras, tienen ideas de fuera. También Concepción Jimeno, española, fundó el Álbum de la Mujer, y así hubo otras, esta sí mexicana, como Rita Cetina en Yucatán, que creó una interesante comunidad que llamó la Siempre Viva. Por una parte, escuela para niñas, por otra parte, un círculo literario y una revista. Y pues no les voy a poner ejemplos de cada estado, pero
así empezó a desarrollarse pues la mujer gracias al acceso a la educación. Y después a cuentagotas fueron llegando las mujeres a la universidad. La primera mujer en toda América Latina que recibió un título universitario fue Margarita Chorné. Ella todavía no estudió en unas aulas como aquí tenemos el privilegio de que todas las mujeres que están aquí lo hemos hecho, sino que estudió con su padre, que se dedicaba a la dentistería, entonces no se llamaba odontología, y entonces su padre le enseñó el oficio, pero para que le dieran permiso tenía que presentar un examen frente a un sínodo formado exclusivamente por hombres, desde luego. Y pasó el examen. Esto fue un escándalo, inclusive periodístico. Pasó el examen y muy bien. Y entonces después fue muy exitosa dentista. Y la prensa comentaba que claro, porque la delicadeza de las manos de las mujeres pues lastiman menos en las curaciones. Y que déjenme decirles que señores generales ahí grandototes muy potentes hacían cola para que Margarita los atendiera. Pero lo que nunca reconocieron es que Margarita Chorné fue la primera de su especialidad que trajo el éter. Entonces, bueno, pues evidentemente por eso no les dolían sus curaciones. No por la delicadeza, porque siempre a las mujeres siempre se nos exige más y además siempre se nos bajan nuestros méritos. Bueno, no es porque sea muy inteligente, simplemente porque pues las manos las tiene más finitas y entonces por eso lastima menos. Matilde Montoya, ella fue la primera que ya cursó la carrera en la Escuela de Medicina y bueno, con muchísimos problemas, porque por ejemplo, pues ella no podía ver un cuerpo desnudo junto a sus compañeros hombres. Entonces tuvo muchos problemas para cursar la carrera y después tuvo muchos problemas para ejercerla, porque aunque primero había conseguido el título de partera, después en Puebla, una sociedad profundamente conservadora hasta la fecha, pues no veían con buenos ojos que una mujer fuera obstetra. O sea, la mujer podía parir, sí, pero no podía ayudar a otras mujeres a que parieran. Entonces le hicieron la vida de cuadritos hasta que tuvo que irse de Puebla porque ahí no podía ejercer. Así es que no todo mundo tuvo pues la suerte, bueno, no la suerte, sino el buen éxito que tuvo Margarita. En Derecho, la primera abogada fue María Sandoval, y María Sandoval fue defensora de una mujer acusada de homicidio porque pues en efecto ella logró demostrar que había sido en legítima defensa. En efecto, había matado al esposo, pero el esposo pues la estaba matando a ella a golpes. Y entonces logró que la absolvieran. Sin embargo, no pudo dedicarse al derecho penal porque este se consideró que no era apto para las mujeres. Entonces se tuvo que dedicar al derecho civil. Después fundó asociaciones protectoras de las mujeres con otras mujeres interesantes como Laura Cuenca. Estas maestras, cuando viene el cambio de siglo, pues se van a convertir en revolucionarias y van a tener un papel muy destacado, porque siempre nos acordamos, me parece muy justo,
de las soldaderas, pero que claro que eran las que les daban de comer a la tropa, las que los curaban, muchas veces hasta los enterraban, pero también se cortaron la trenza, se quitaron las faldas y echaron bala. Y en las tropas zapatistas llegaron a ser coronelas. Pero se olvida a las maestras normalistas. Y las maestras normalistas fueron muy importantes, porque ellas hicieron conciencia en sus alumnos de las arbitrariedades de la dictadura porfirista y se incorporaron a todos los grupos revolucionarios, inclusive Dolores Jiménez y Muro, cuya fotografía seleccioné para esta presentación, pues ella fue maestra normalista y escribió un plan revolucionario de Tacubaya para derrocar a Porfirio Díaz. En su última reelección, doña Dolores Jiménez y Muro organizó una manifestación en Paseo de la Reforma, en Cristóbal Colón. Todavía no estaba el Ángel de la Independencia, que también lo va a hacer Porfirio Díaz para el centenario, pero estaba el centro, era el monumento a Cristóbal Colón. Y ahí le organizó su manifestación a Porfirio Díaz. Desde luego se las llevaron a todas a la cárcel, y entonces en la cárcel organizó una huelga de hambre, las tuvieron que dejar salir y se unió desde luego a la revolución. Y así como ella hubo otras muchas mujeres. También en esta efervescencia política, pues las mujeres empezaron a pensar otra vez en su participación en la toma de decisiones. Ya lo habían planteado en 1824, hubo una carta de unas zacatecanas que querían participar cuando se cae el imperio y se estaba definiendo la república. Desde luego ni siquiera toman en cuenta la carta en los debates del constituyente. En el constituyente de 57 hay otra carta más numerosa, estas fueron 81 firmas pidiendo participar, y ahí sí, algunos como Ignacio Ramírez habla de los derechos de las mujeres, constituyentes de 57, José María Mata también, pero la mayoría pues decían que no tenían por qué participar las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, cuando viene la revolución, desde luego, se unen a la revolución, pero también empiezan a demandar en forma ya organizada como movimiento el sufragio. Y Hermila Galindo es pues la abanderada de esta lucha en esos primeros años. Ella explica que así como la mujer ha participado en la revolución, la mujer hizo la revolución, pues entonces no se le podría excluir de las decisiones políticas emanadas de esa revolución. Hubo hombres también feministas en ese momento, como Salvador Alvarado, sinaloense que fue mandado a gobernar Yucatán y organizó allá el primer congreso feminista, y en este congreso tuvo que haber 12, porque el primer congreso, que es el que fue muy celebrado, la verdad es que no fue tan exitoso, y se tuvo que hacer uno segundo, que se hizo justo en noviembre de hace 100 años, porque el primero fue de puras maestras yucatecas. Las llevaron de toda la península y resulta que todavía eran muy conservadoras. Por ejemplo, no estaban tan convencidas de que la mujer debería de votar y ser votada. Pero en este primer congreso feminista sí concluyeron que tendrían que tener igual educación y que ésta debería de ser laica, racionalista y mixta. Nada de que los hombres separados por un lado y las mujeres por otro, no, como estaban en la sociedad.
En el segundo congreso ya ganan las más radicales, pero es un congreso más pequeño, ya piden la ciudadanía y Ermila Galindo lo va a pedir al constituyente de 17 y el constituyente de 17 lo rechaza. Solamente hay 2 votos a favor de los 219 diputados. Ciertamente nunca estuvieron los 219 juntos, había cerca de 170 y tantos, todavía estaba la guerra en contra de grupos de villistas, grupos de zapatistas. Entonces, pero de todas maneras, solo 2 estuvieron en contra de que se rechazara la solicitud de ciudadanía. Y la mayoría estuvieron de acuerdo con otra mujer, Inés Malváez, que les pidió que no le dieran la ciudadanía a las mujeres porque era dárselas a la Iglesia Católica, que había sido enemiga de la revolución, que había apoyado a la dictadura de Porfirio Díaz, a la dictadura de Huerta, y que entonces era la que manejaba a las mujeres desde el púlpito y el confesionario. Y la verdad es que no estaban tan equivocados, tenemos que reconocerlo. Cuando en 1933 le dieron el voto a las mujeres en España, pues las mujeres votaron por la ultraderecha. Entonces, bueno, pues en 17 no se dio. Ermila Galindo de todas maneras lanzó su campaña, ella había sido maestra y esta es otra interesante profesión que fue empezando a ser permitida para las mujeres de clase media modesta. Ella era taquimecanógrafa y entonces enseñaba taquimecanografía y esta fue la otra profesión en que las mujeres, no las de mayor alcurnia, que esas no se veía bien que fueran secretarias, sino maestras, esto sí se respetaba, esas eran las secretarias en las oficinas y siguen siendo la mayoría de las secretarias, un 80-90% de mujeres, porque son los salarios menores y las que tienen más trabajo. Muchas veces he oído a altísimos funcionarios que dicen, ay, pues le voy a preguntar a mi secretaria, porque la verdad no me acuerdo dónde está el oficio que me mandaste, o ella me hizo la respuesta. Entonces ellas hacen todo, pero no tienen ni el salario ni el reconocimiento. Pues Ermila Galindo era taquimecanógrafa, y ¿qué creen? Impresionó tanto a Venustiano Carranza, porque era una gran oradora, que Carranza la hizo su secretaria particular, precisamente. Y después Ermila Galindo redactó la doctrina Carranza de Relaciones Internacionales. O sea, la doctrina Carranza no la escribió Carranza, la escribió Ermila Galindo. Ermila Galindo desde luego lanzó la candidatura simbólica, casi nadie votó por ella, y después se convirtió en diputada censora del diputado que ganó, que decía que era el diputado del silencio porque no hacía nada, ni pasaba nunca a tribuna, era un cero a la izquierda. La lucha por la ciudadanía fue larguísima, ya creo que ya tengo que acabar y me falta todavía un buen trecho, me voy a apurar para que haya tiempo de algún diálogo. Fue muy larga porque se fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es un ejemplo de política, inclusive para hoy. Ese frente, que surgió con 25 organizaciones, llegó a tener 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país y logró reunir lo mismo a maestras, a taquimecanógrafas que a campesinas y a obreras. Lo mismo a las penerristas del Partido Nacional de la Revolución que a las comunistas. Y este frente demandó el voto, hizo que Lázaro Cárdenas mandara la iniciativa, pero las discusiones se llevaron todo el sexenio, ya venía la transición presidencial y se temió que las mujeres votaran por Andreu Almazán, y Cárdenas congeló la iniciativa y no la publicó. Y entonces
pues fue hasta 1847 cuando se da el voto a nivel municipal y 1953 a nivel ya federal. Otras maestras muy distinguidas, pues está Esther Chapa, que reclamaba a los legisladores no haber publicado la reforma constitucional que había sido aprobada en el gobierno de Cárdenas, la maestra Amalia González Caballero, que se le conoce como de Castillo Ledón, porque se casó con Luis Castillo Ledón, y que hizo también una gran lucha a favor de que finalmente se hiciera esta reforma en 1953, la maestra María Lavalle Urbina, todas ellas maestras normalistas, por eso estamos hablando de mujeres y educación, bueno, pues para que veamos el efecto que tuvo la que las mujeres tuvieran acceso a la educación. La maestra María Lavalle Urbina, una de las dos primeras senadoras y la primera que fue presidenta de la Cámara, del Senado, y la maestra Griselda Álvarez, primera gobernadora en la historia de México, maestra normalista también. Las maestras fueron pues el eje, y siguen siendo, no debo hablar en pasado, de las comunidades rurales. Aquí Moisés Sáenz habla de cómo las maestras no solamente enseñan a leer y escribir a los niños, a los adultos, sino que vacunan, dan consejos médicos, son verdaderas trabajadoras sociales. En 1930, con la educación socialista, hicieron un trabajo admirable en todas las zonas rurales. Ahora bien, las mujeres hasta la fecha tienen las mejores calificaciones. El laboratorio en donde hemos hecho este estudio ha sido la UNAM, que es un laboratorio bastante grande y válido para poder dar conclusiones importantes al respecto. Si ustedes ven las calificaciones de niñas y niños en primaria, en secundaria, en preparatoria, encontrarán que las niñas obtienen mejores calificaciones. Si ven en la universidad, en la UNAM concretamente, que es donde yo hice este estudio, las mujeres obtienen más medallas Gavino Barrera. Y tampoco es que queramos ahora decir que las mujeres somos más inteligentes que los hombres, no. El problema es que la sociedad siempre nos exige más. Y entonces, como nosotras siempre tenemos que demostrar que sí podemos, para que se demuestre que Aristóteles estaba equivocado, pues entonces estudiamos más y trabajamos más. Me tocó ir a un rico empresario baja californiano de Tijuana, que dijo en un congreso de empresarios que les recomendaba que tuvieran puras mujeres gerentes, porque había que ponerles un celular y que siempre estaban al alcance para cualquier cosa que se ofreciera, mientras que los señores luego se perdían, tenían su blackout. Entonces era mucho más productivo tener gerentes mujeres que gerentes hombres. Bueno, el analfabetismo, pues ya sabemos por qué razón es mayor entre las mujeres, y las medallas Gavino Barrera, pues sí son mayores entre también entre las mujeres, y en este estudio que hicimos en la UNAM, tratamos de encontrar la razón. ¿Por qué razón las mujeres se sacaban mejores calificaciones? Ya sabemos que porque se les exige más, pero buscamos un común denominador. Era porque se habían formado en la preparatoria, era porque se habían formado en el CCH, tenían una mejor condición económica, una condición económica más modesta. ¿Cuál era el común denominador
en este caso a hombres y mujeres que tuvieran medallas Gavino Barrera. Y el común denominador único fue que sus madres tenían mayor escolaridad. Y entonces, claro, esto pues ayudaba a que ellas, y niñas y niños, o jóvenes de ambos sexos, tuvieran mejor desempeño. En cuanto vamos subiendo de nivel, por ejemplo, si vemos en educación primaria, pues hay un 90 y tantos % de mujeres. Si vemos en educación secundaria bajan un poquito, en preparatoria bajan, en universidad bajan, pero si vemos en los cargos directivos, ahí sí ya llegamos al cuello de botella. Entonces ahorita, por ejemplo, en el territorio nacional solamente tenemos 2 mujeres dirigiendo instituciones de educación superior. La doctora Giorguli, presidenta del Colegio de México, y la doctora Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. En la UNAM, la Federación Mexicana de Universitarias propuso, desde que hubo una reforma con enfoque de género, que se pusiera en cada terna una mujer. Todavía no lo hemos logrado porque sigue habiendo, aún en las aulas universitarias, muchas mujeres que no saben lo que es el feminismo. Muchas mujeres que consideran que, ay Patricia, ¿por qué dices que eres feminista? O sea, en fin, yo creía que eras heterosexual. De ese tamaño. Y desde luego siempre dicen pues que debe ser por méritos, y no se dan cuenta que para romper el techo de cristal, para romper inercias de siglos, se tienen que dar estas políticas afirmativas. Subsisten atavismos patriarcales hasta universidades tan importantes como la de Harvard, donde el dean de la Universidad de Harvard, el señor Summers, tuvo a bien declarar que las mujeres teníamos menor capacidad para las matemáticas que los hombres. Esto en 2006, fíjense, o sea, desde Aristóteles hasta Summers. Y siguen pensando igual. Desde luego a Summers se le vino el mundo encima, las matemáticas le dijeron sus verdades y el señor no fue reelecto. Y le demostraron que lo que pasaba es que a las mujeres no se les regalaba mecanos, por ejemplo. Si ustedes quieren ir a una juguetería y preguntan al empleado, sea hombre o sea mujer, pues que dónde están los regalos para una niña, inmediatamente los llevarán al rincón de las muñecas. Y ahí junto también van a encontrar tacitas, cocinitas, inclusive trapeadores y cubetitas, para que las mujeres aprendan como el cordón umbilical bajo las cenizas del fogón, dónde está su lugar. Y en cambio, si le dicen que es un regalo para un niño, entonces la llevan al rincón de los mecanos. Entonces, claro, si a una niña le dan mecanos desde que está aprendiéndose a sentar, pues otro será su desarrollo mental. En la encuesta nacional de género que acabamos de publicar el año pasado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, encontramos que, por ejemplo, del feminismo todavía siguen pensando que es el femenino del machismo. No, ese es el embrismo. O sea, el feminismo no saben ni siquiera lo que es. Y estas ideas y estos atavismos patriarcales subsisten según como podemos constatar en esta encuesta que apenas se dio el año pasado. Y entonces, si se pregunta sobre el tema de la educación
que sí, pues se debe de educar igual a las niñas y a los niños. Afortunadamente, un 90% dicen que sí. Después, sí se dice que una mujer debe de tener una profesión. Bueno, un 82% dice que también. Que si una niña estudia más, estará más segura, ya va bajando. Es un 80% que dice que sí, será más segura. Ahora, que si se vuelve rebelde, un 52% dice que también. Entonces, este paradigma de la mujer sumisa, de la perfecta casada de Luis de León, subsiste, ¿verdad? La mujer debe no hablar muy fuerte para no molestar a su marido y desde luego no rebelarse a lo que dice su marido. Y como esto también lo enseñan las mujeres a los hombres, porque ¿quiénes hacen a los machos mexicanos? Pues nosotras. Luego se enojan algunas amigas feministas cuando digo esto, pues es la realidad. ¿Cuál es la madre que le dice a la niña, a ver, venme a ayudar a servirle la cena a tu papá? Y el hermanito se queda ahí de panza viendo la televisión. A la que se levanta es a la niña. Y cuando hay problemas económicos, ¿a quién se quita de estudiar? A la niña. El hombre no, porque ese es el que va a mantener la casa. Aunque la mujer, ¿cuántas familias son uniparentales y las encabeza una mujer? Pero se vuelven rebeldes. Y luego tenemos que un 40% considera que el feminismo ha afectado a la educación de los niños. Bueno, claro, el feminismo ha sido satanizado por las iglesias, por las derechas, porque está cambiando una estructura de siglos. Ahora ya estamos invirtiendo el 7% del PIB en educación, pero pues tenemos a países que invierten el 12% como Cuba en nuestra propia región. El analfabetismo, ya había yo señalado que es mayor entre las mujeres. En efecto, el 6% de la población de nuestro país es de mujeres analfabetas y el 4% de hombres. Y un ilustre personaje dijo que no tenía mucha importancia porque ya eran adultas mayores y miembros de las comunidades indígenas. En fin, sin comentarios. Las mujeres en educación, bueno, pues las que van a la escuela, pues sí tenemos que hay un 97% de mujeres que ya está superando en las zonas urbanas a los de hombres. En cuanto a la secundaria también, pero cuando nos vamos a educación superior tenemos que el 29% de mujeres, pero con un 31% de hombres. O sea, van más jóvenes a la universidad que mujeres. Tenemos que cumplir los objetivos del desarrollo del milenio, que es lograr esta educación universal, promover la igualdad de género y la calidad en educación. Y esto de la igualdad y el enfoque de género, se ha cambiado últimamente la terminología por Naciones Unidas, porque pues en algún países árabes se decía, bueno, pues las mujeres, si lo que se trata con el enfoque de género y la equidad de género es que las mujeres tengan lo que necesitan, pues las mujeres tienen lo que necesitan, porque pues las mujeres tienen lo que necesitan para estar adentro de su casa. Entonces, ahora Naciones Unidas dice, no, una igualdad sustantiva en derechos y en oportunidades, y eso es en lo que tenemos que trabajar en la educación formal e informal
desde preescolar hasta posgrado. Evidentemente se tiene que conocer los tratados internacionales que hemos firmado en la materia para poderlos exigir, porque si no los conocemos no podemos exigir su cumplimiento. Y para concluir, aunque ya me pasé 15 minutos, es importante reflexionar sobre estos pensamientos, y miren que les podía haber puesto a alguna mujer, pero no, quise ponerles a hombres que también son feministas contemporáneos. Bueno, ya se murieron los dos, lamentablemente. Fernando Solana, que fue quien creó el Instituto Nacional de Educación para Adultos, entre otras instituciones, escribió algo que nos debe dejar de reflexión para este congreso: un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Y Norberto Bobbio, este gran filósofo del cambio de siglo, escribió que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Muchas gracias por su atención.